councils disagreeing. De los concilios estando en desacuerdo. There was an early council that condemned Pelagius. Había un concilio temprano que condenaba a Pelagio. And upheld the teaching of grace from Saint Augustine. Y mantenía la enseñanza de la gracia de San Agustín. And then a subsequent council. Y un concilio posterior. Downgraded Augustine view of grace and election. Rebajó la manera en que Agustín veía la elección. And so you have a controversy between grace and works even in the councils themselves. Así es que miran una controversia entre las obras y la fe, la gracia, perdón, en uno de los concilios tempranos. Okay, so we move along now into what I'm going to call, what we will call, the subject of metaphysics. Así es que vamos a empezar lo que llamamos el tema de la metafísica. And you might say, why do we want to study this? Why do we want to study metaphysics? Y usted puede preguntarse, ¿por qué debemos estudiar metafísica? ¿Por qué queremos estudiar metafísica? And the reason is La razón es that philosophy throughout the ages has asked four primary questions. y que la filosofía a través de los años ha hecho 4 preguntas primarias. Human wisdom has sought to know these 4 questions. La sabiduría humana ha buscado estas 4 preguntas. The first is a question we call of metaphysics, and that question is, what is ultimate reality? La primera pregunta que encontramos en la metafísica es ¿cuál es la última realidad? Or we might say, what is the nature of being? O ¿cuál es la naturaleza del ser? What is at the base of everything that is? ¿Qué es lo que está en la base, al fondo de todo lo que es? The second question is the question of epistemology. La segunda pregunta es una pregunta de epistemología. Epistemology is the study of knowing. Epistemología es el estudio del saber. And that question is, how do we know, or how can we know anything? Y la pregunta es, ¿cómo podemos saber cualquier cosa? A third question La tercera pregunta would be the question of ethics or morals. sería acerca de ética o morales, Which is, how are we to live? que es cómo debemos vivir, What is the best life? cuál es la mejor vida, How can I achieve the best life? o cómo puedo alcanzar la mejor vida. And then a fourth question that I want to add to this list Y una cuarta pregunta que quiero agregar a esta lista is what I would call the teleological question. es lo que teleológico. Teleological. Es una pregunta que quiero decir que es teológica. And the teleos has to do with purpose. Teleos tiene que ver con propósito. And so that question is, what is the purpose of life? Así es que esa pregunta es ¿cuál es el propósito de la vida? These are the questions that philosophers have asked from the very ancient times. Estas preguntas son las que se han hecho los filósofos desde los tiempos antiguos. And my contention, my argument is Y mi argumento es that Christian biblical theology gives the only satisfying answer to these 4 questions. que la teología cristiana da la única respuesta satisfactoria para estas 4 preguntas. Only theology, only the Bible can tell me what is the ultimate reality. Solo la teología, solo la Biblia me puede decir cuál es la última realidad. Only the Bible can tell me how I can know anything. Solo la Biblia me puede decir cómo puedo yo saber cualquier cosa. Only the Bible can tell me how I am to live the best life. Solo la Biblia me puede decir cómo yo puedo vivir la mejor vida. And only the Bible can tell me what is the purpose of my living. Y solamente la Biblia puede decirme cuál es el propósito de mi vivir. So for me, one of the exciting elements of the study of theology Así que para mí uno de los elementos más emocionantes del estudio de la is that we teología can bring the teaching of the Scripture to the philosopher and say we have the answer. es que podemos traer el estudio de la teología del filósofo y decimos, tenemos la respuesta. We have a credible answer. Tenemos una respuesta creíble. But of course, we are coming at the answer from the position Pero venimos a la respuesta de la posición of the ultimate authority of the Word of God. de la última autoridad, de la autoridad suprema de la palabra de Dios. And we will spend time Vamos a pasar tiempo developing why it is that we believe in the ultimate authority. desarrollando cómo... what's that again? The ultimate authority of Scripture. Was it why? We will spend time developing the reason why
Vamos a pasar desarrollando tiempo diciendo por qué creemos que es la última autoridad. So let me take just a moment to define these three major areas of metaphysics, epistemology, and ethics. Así que vamos a pasar un momento hablando de la metafísica, epistemología y la ética. Metaphysics deals with the most basic question La metafísica trata de la pregunta más básica that launched Western philosophy. que lanzó la filosofía del oeste. To our understanding, the very first man to begin to ask these kinds of philosophical questions apart from the Bible El primer hombre que empezó a hacer esas preguntas aparte de la Biblia lived roughly 7 centuries before Christ, vivió aproximadamente 7 siglos antes de Cristo, which makes him a chronological contemporary of Isaiah. que lo hace un contemporáneo cronológico con Isaías. He lives in Greece, Vive en Grecia and his name is Thales. y su nombre es Tales. Thales. How do you say it? Thales. Tales. To the novice on philosophy, to the novice in philosophy, Para el novato en filosofía, this word metaphysics esta palabra metafísica at first seems the most mysterious al principio parece la más misteriosa and foreboding of all the branches of philosophy. de todas las líneas de la filosofía. The name metaphysics alone La palabra metafísica sola can elicit images of abstract and difficult teaching. puede traer imágenes de enseñanza difícil y abstracta. As a matter of fact, the word is used in everyday speech, La palabra es usada en nuestro vocabulario común. Refers to those things which are fanciful or mystical, Se refiere a aquellas palabras que son místicas, having to do perhaps with magic and otherworldly and supernatural. como que tiene que ver con la magia o con lo sobrenatural. But when we talk about metaphysics, Pero cuando nosotros hablamos de la metafísica, we are asking questions relating to the nature of being. estamos haciendo preguntas acerca de la naturaleza del ser. When God speaks to Moses in the burning bush, Cuando Dios le habla a Moisés en la zarza ardiente and Moses asks his name, y Moisés pregunta su nombre, how does God answer? ¿cómo Dios contesta esto? Whom shall I say sent me? ¿Quién debo decir que me envió? I am. Soy? Yo soy. Yo soy? I am. Yo soy. But he also could be translated saying, I always have been. Pero también I puede ser was. traducido como yo siempre he sido Or I will be. o yo seré. But he uses this verb to be. Pero él usa el verbo de ser. Ser, see? He uses that. I am. Yo He soy. is saying, whatever is Él está diciendo lo que es springs from me because I am the only being that always is. procede de mí porque yo soy el único ser que siempre es. That this is almost impossible for us to state in one word. Esto es casi imposible para nosotros decir en una sola palabra. The best I can do in English would be I am-ing. Lo mejor que puedo hacer es yo estoy siendo. Which is impossible to say in English. Es imposible decirlo en inglés. And so, but he did also say Pero también dice I being. yo estoy siendo. You see? So God is as being, he is the source, he is the ultimate reality. Dios como un ser es la última realidad, es lo que estamos diciendo. And this is what we want to know about metaphysics. Y esto es lo que queremos saber acerca de la metafísica. We are asking about the makeup of everything that is all around us. Queremos preguntar de la razón de todo lo que está alrededor de nosotros. When metaphysics asks what is, metaphysics asks what is. La metafísica pregunta qué es lo que es.
And it is the exploration, discovery, and study of that which exists. Y es la exploración, descubrimiento y estudio de lo que existe. Or what is the nature of reality where I am in this universe? O cuál es la naturaleza de la realidad de dónde estoy en el universo. This branch of philosophy also wants to know Esta rama de la filosofía también se interesa how what came to be came to be. en cómo es que lo que existe vino a existir. How is it that anything exists? ¿Cómo es que todo lo que vemos existe? A famous philosopher from the 20th century, Jean-Paul Sartre, El filósofo del siglo XX muy famoso, Jean-Paul Sartre, asks this question: why something and not nothing? ¿por qué algo y no nada? Es la pregunta que él se hacía. Why is there anything? ¿Por qué hay algo? And so Francis Schaeffer saw this as the most important of our studies. Y Francis Schaeffer vio esto como el más importante de sus estudios. He said, nothing that is worth calling a philosophy Dijo él, nada de lo que pueda ser digno de llamarse filosofía can sidestep the question of the fact puede poner a un lado la pregunta o el hecho that things do exist in their present form and complexity. que las cosas existen en su forma presente y complejas. Francis Schaeffer said that metaphysics seeks to devise or develop. Francis Schaeffer dijo que Devise or develop. él desarrolló Or to define o definió what he called a unified field of knowledge. lo que él mencionó como un campo unificado de conocimiento. In other words, En otras palabras, what is it that we can draw a circle around everything that it is, and everything fits within this circle? ¿en qué podemos encerrar todo en un círculo y qué es lo que cabe dentro de ese círculo? And he also said that the history of philosophy También dijo que la historia de la filosofía is one philosopher coming and drawing a circle and said, this is reality. es un filósofo que viene y dice, hace un círculo y dice, esta es la realidad. Another philosopher comes and erases the circle. Otro filósofo viene y borra ese and said, círculo this is y reality. dice, esta es la realidad. And then the next, erase, new circle, Y el erase, siguiente new circle, borra y so traza un forth. nuevo círculo, borra y traza un nuevo círculo y así. This question of how does everything that is Esta pregunta de cómo es que todo lo que es cabe junto, está unido, is the question of metaphysics. es la pregunta de la metafísica. And there's a further question that we ask. Y hay una pregunta subsecuente que preguntamos. How do we connect all of the diversity, all of the individual particular things that exist ¿Cómo es que conectamos todas las partículas individuales que existen into one source? en una sola One fuente, commonality. en una comunalidad? The way that the philosophers say it, La manera en la que los filósofos lo decían how do we find unity in diversity? es cómo es que encontramos unidad en la diversidad. Okay, so this is the question of metaphysics. Esa es una pregunta de la metafísica. The question of epistemology La pregunta de la epistemología is a question of theory of knowledge. es de la teoría del conocimiento. It's concerned with the nature and the scope of knowledge. Tiene que ver con la naturaleza o la amplitud del conocimiento. It wants to discuss and discover presuppositions and biases. Estudia las presuposiciones y biases, prejuicios. Prejudices. Yeah. And the general reliability of claims to knowledge. Y qué tan confiable es de manera general las declaraciones de conocimiento. Included in the study of epistemology Incluidas en el estudio de la epistemología is a determination of how we attain es una verificación, una determinación de cómo obtenemos and verify our knowledge. y verificamos nuestro conocimiento. So it even goes further than how do I know anything Va más allá de cómo es que yo sé cualquier cosa, to how do I know that I know. de cómo sé que sé. So epistemology asks, what is knowledge? Así que la epistemología pregunta, ¿qué es el conocimiento? What does it mean to know? ¿Qué es lo que significa saber?
And are there even different kinds or types of knowledge? Y si hay diferentes tipos de conocimiento. Epistemology wants to know, is my knowledge of an inanimate object, La epistemología pregunta, ¿es mi conocimiento de un objeto inanimado the same as my knowledge of an abstract concept? el mismo que el conocimiento de un concepto abstracto? What about my knowledge of other human beings? ¿Qué tal mi conocimiento de otros seres humanos? So this word know Esta palabra saber goes into a lot of different categories. va a través de diferentes categorías. I can know about mathematics. Puedo saber de matemáticas, I can know my wife. puedo conocer a mi esposa. At a different level, I can know Dennis. En un nivel diferente que puedo conocer a Dennis. I can know a concept like eternity. Puedo conocer un concepto como la eternidad. But how do I know all of these things? And Pero, how do they connect? ¿cómo es que sé estas cosas y cómo es que ellas se conectan? And then, Y luego, epistemology wants to know, where does this knowledge come from? la epistemología se pregunta, ¿de dónde procede este conocimiento? What's the source of my knowledge? ¿Cuál es la fuente de ese conocimiento? And even further, is there knowledge that I'm born with? Y aún más allá, ¿hay algún conocimiento con el que yo ya nazco? Or is all knowledge learned? ¿O es todo el conocimiento aprendido? The Bible La Biblia answers the basic question of how we may know responde la pregunta básica de cómo podemos saber, by saying that the beginning of knowledge diciendo que el principio del conocimiento is the fear of the Lord. es el temor al Señor. The biblical or Christian view of epistemology La postura bíblica o la visión bíblica de la epistemología never puts man at the center of the universe. nunca pone al hombre como el centro del universo. I am not at the center of discovery, Yo no soy el centro del descubrimiento, but God is at the center revealing. pero Dios está al centro revelando. And as we said yesterday, or Monday, Y como dijimos el lunes, in his original condition, man en su condición original el hombre could have a greater degree of confidence in his knowledge, puede tener un gran grado de confianza en su conocimiento a knowledge of the universe, o su conocimiento del universo, because the interpretation of the data that he processed was unaffected by sin. si el conocimiento que él tiene del universo estuviera sin ser afectado por el pecado. However, as a result of the fall, Sin embargo, por el resultado de la caída, man finds himself in what we might call an epistemic pandemonium, el hombre se encuentra en un pandemonio epistémico, or a chaos of conflicting unknowing. o conflicto de propio conocimiento. Man's interpretation of data La interpretación del hombre de los datos, de la and the información, manner in which he reasons about his experience y la manera en que razona acerca de sus experiencias is dreadfully prejudiced está muy prejuiciada by a sinful nature that is contrary to God at its very core. por una naturaleza que está contraria en oposición a Dios desde su raíz. So as Christians, we want to ask this: Así que como creyentes nos queremos preguntar lo siguiente: can human knowledge be salvaged? ¿puede el conocimiento humano ser recuperado? And how can we account for this human experience we call knowing? ¿Y cómo podemos contar con esta experiencia humana que llamamos el conocimiento o el saber? And then, of course, let us talk about the third area of morals or ethics. Y ahora vamos a hablar acerca de la tercera área de las morales o la ética. The earliest Greek philosophers sought to use what they believed Los primeros filósofos griegos buscaron lo que ellos creían from the realm of metaphysics and epistemology, de la metafísica y la epistemología. put these two things together to answer the question, how should we live? Pusieron estas dos cosas juntas y preguntaron a sí mismos, ¿cómo debemos de vivir? As I said the other night, that philosophy began as an attempt to discover Como dije la otra vez, la filosofía empezó como un intento de descubrir how to live the good life, cómo vivir la vida buena,
how to live the best life. Cómo vivir la mejor vida. And so what kind of a life would be most honorable and meaningful? Y entonces, ¿cuál vida sería la más honorable o la más meaningful? I forgot. Propósito. Importante. Sí. Con propósito. Thank you. So philosophy changed from a movement that was the love of wisdom. Así es que la filosofía se movió desde un movimiento que antes era el amor a la sabiduría, To the practice of wisdom. a la práctica de la sabiduría. I have a book written by a French philosopher named Luc Ferry Tengo un libro escrito por un filósofo francés llamado Luc Ferry, that has the subtitle, que tiene el título A Philosophical Guide to Living. una guía filosófica acerca de la vida. So even in the 20th century, philosophers are still trying to determine how to live the best life. Aún en el siglo XX los filósofos todavía se preguntan cómo vivir la mejor vida. We can see the same concern in Christian books. Podemos ver también el mismo interés en los libros cristianos. In the 1970s, Francis Schaeffer wrote an important book titled Y Francis Schaeffer escribió en el año 70 un libro con el título How Shall We Then Live? ¿Cómo debemos entonces vivir? 20 years later, Charles Colson wrote a volume titled 20 años después, Charles Colson escribió también un libro escrito How Now Shall We Live? ¿Cómo ahora vamos a vivir? Philosophy is a three-legged stool La filosofía es como un banquito de 3 pies that asks, what is, que pregunta ¿qué es? how can we know, ¿Cómo podemos saber? and how does what I know affect my life? ¿Y cómo es que lo que yo sé afecta mi vida? Without this third leg, Sin esta tercera patita, the answers to the first two questions are worthless. la pregunta para las 2 primeras preguntas no tiene ningún valor. They are impractical speculations. Son especulaciones imprácticas. So what passes for philosophy is as useless as many people thinks it is. Así es que lo que pasa por filosofía es tan inútil como las personas piensan que es. It's just mere speculation. Es pura especulación. And then of course I add this fourth area that I will call teleological. Y también está esta cuarta área que yo llamaría la teología. What is the purpose? What is the meaning of my existence? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el significado de mi vida? Just let me put 4 more questions in here to help us understand how we can interpret the Bible. Déjenme poner 4 preguntas más para que podamos entender cómo debemos de interpretar la Biblia. We would call these biblical worldview questions. Y esas las llamaríamos maneras de ver el mundo como visión. Bien, gracias. Where am I? ¿Dónde estoy? Who am I? ¿Quién soy? What's wrong? ¿Qué está mal? What's the answer? ¿Cuál es la respuesta? So where am I is metaphysical. Así que ¿dónde estoy es metafísico? Who am I is epistemology. What can I know? ¿Quién soy? Es epistemológica, What's es wrong is que puedo saber. morals. ¿Qué está mal es moral? And what's the answer is purpose. ¿Y cuál es la respuesta? Es propósito. Anything before we move on? Now I'm going to launch into a biblical view of metaphysics. Ahora me voy a lanzar a la postura bíblica de la metafísica. ¿Alguna pregunta? But before I do, are any questions? El primero me quedé en el segundo dice quién soy es Who am I is epistemology? Yeah. Sí, el primero que era El primero era, what was the first one? Where ¿Dónde am estoy? es metafísico. Metafísico. Oh, I? So Metafísico. where am I is what is the nature of the world or what is the nature of the universe? ¿Dónde estoy es, cuál es la naturaleza del universo? Esa es la pregunta. And frankly, Y francamente, every religious system seeks to answer those 4 questions. todos los sistemas religiosos buscan responder esas 4 preguntas. Yeah. Sí. All right. ¿Sí? Okay. One of the ways that we have defined theology Una de las maneras en que hemos definido la teología is the study of God and His relationship to the world. es como el estudio de Dios y su relación con el mundo.
especially his relationships with human beings. especialmente sus relaciones con seres humanos. It is at this point we want to define or answer the question A este what we punto- mean by the world. A este punto donde queremos responder a la pregunta, ¿qué queremos decir con el mundo? And then in a subsequent lecture we will answer the question, what do we mean by God? Y en una subsequent, Subsequent. o lecture. subsequent. Y Following. en una próxima clase vamos a hablar con qué queremos decir con Dios. Michael Horton, a theologian in Escondido, California, Michael Horton, un teólogo, minister, teólogo en Escondido, California, says nothing is more central to our governing narratives dice, no hay nada más central a nuestras narrativas que nos gobiernan than the God-world relation. que la relación de el hombre, de Dios y el mundo. So a governing narrative Así es que una narrativa gobernante is, of course, that story which defines and directs our lives. es una historia que define y dirige nuestras vidas. And so the metaphysical question says, what is the world? Who is God? Así que la metafísica, la pregunta metafísica es, ¿qué es el mundo? ¿Qué es Dios? When we understand how those two realities interact, Y cuando entendemos cómo es que esas dos realidades interactúan, that allows us to have a proper and true narrative that governs our lives. nos permite tener una verdadera narrativa de cómo gobernar nuestras vidas. Most people do not stop to take the time to consider these questions of metaphysics. Muchas personas no se toman el tiempo de considerar estas preguntas de la metafísica. They don't stop to say what is real or what is the nature of reality. No se tienen a preguntarse qué es real o cuál es la naturaleza de la realidad. But all of our theology, all theology, Pero toda la teología, is built on the answers given to this question. toda teología está sobre la base de esta pregunta. Metaphysics is the science of being, but also La metafísica es la ciencia del ser, pero también it is the science of being's first causes. es acerca de las primeras causas de esos seres. Metaphysics wants to know what being is, La metafísica quiere saber qué es un ser and also the reason there is being. y cuál es la razón que hay un ser o que existe un ser. Why there is being, what has caused being, ¿Qué es lo que produce el ser and where being is ending up. y dónde termina el ser? Another way to say it, where did what we experience come from? Así que otra manera es, ¿de dónde es que procede lo que nosotros experimentamos? For the Christian theologian, Para el teólogo cristiano, both the beginning and the end el principio y el final are found in the person of the Creator God. están encontrados en la persona del Dios creador. He is what we refer to as the first principle. Él es lo que le llamaríamos el primer principio. He is the how and the why Él- all things exist. Él es el cómo y el por qué todas las cosas existen. And he also is the end point, Y Él también es el fin, meaning that all things exist for him and for his praise. así es que podemos decir que todas las cosas existen para Él y para su alabanza. So we will first look at a brief historical overview of philosophy. Primero vamos a ver una vista histórica de lo que es la filosofía, That takes us back 500 years before Christ. que nos lleva 500 años antes de Cristo. And a brief overview that will look how this God-world relationship was worked out by the early philosophers. Y esta breve vista nos va a mostrar cómo es que los primeros filósofos veían estas realidades. The earliest philosophers, 700 years before Jesus, Los primeros filósofos 700 años antes de Jesús sought to answer the question, what is the essence that makes up everything that there is? buscaban responder la pregunta ¿cuál es la esencia que hace que todo lo que existe? And they gave a variety of answers. Y daban una variedad de preguntas, de respuestas, perdón. One philosopher said that the basis of all existence is water. Everything is made up or comes from water. Una de las respuestas era que todo se produce a través del agua o que procede del agua.
And then another philosopher said, no, everything comes from fire. Fire is the source of it. Otro filósofo decía, no, la fuente de todo es el fuego. El fuego es de donde viene todo. No, said the third one. Otro decía, un tercero, no. Everything is earth. Todo es tierra. That's the essence. Esa es la esencia. And of course, the argument is, well, water can put out fire, and fire is, all the different. Y bueno, los argumentos eran, bueno, el agua puede apagar el fuego, y así los argumentos. And so finally, a fourth philosopher said, everything comes, the essence that is shared, that which is shared by all existence is air. Y otro filósofo venía y decía, no, la esencia de todo es el aire. So maybe you remember the rock and roll group called Earth, Wind and Fire. Así que alguien tal vez se recuerda de un grupo de rock llamado Tierra, Fuego y Agua, aire. Kids. Niños. And finally, of the arguments were made that none of these could be the one. Y después de que estos argumentos fueron hechos, ninguno de estos podría ser el argumento. And then finally we have the philosopher comes up with the idea that there is a fifth essence. Y el filósofo viene con la idea de que hay una quinta esencia. He calls this the boundless or the infinite. Llama la sin límite o la sin frontera. So he's pushing up against the idea of God here. Así que aquí empieza él a presionarse contra la idea de Dios. This fifth essence is that which encompasses and steers all. Esta quinta esencia es la que encaja y aborda todas las cosas. So this fifth essence, we get the word quintessence. De esta quinta esencia tenemos la palabra quintesencia. A fifth essence. Una quinta esencia. And so when we speak of something being the quintessential, Cuando hablamos de que algo es quintesencial, we're saying that it embodies everything that is of that. If we say he is the quintessential football player, cuando referimos que este es el jugador de fútbol quintesencial, he embodies all of the abilities and the attributes of the perfect football player. Es aquella persona que lleva en sí mismo las características de todos los mejores jugadores de fútbol. Or the quintessential piece of music. O la pieza musical quintesencial. This piece of music, this symphony or this chorale has everything that it takes to be a perfect piece of Esa music. pieza de música o este coro tiene todo lo que necesita para ser la mejor pieza de música. And so this term quintessential comes from the Greek philosophers that said this is the thing that wraps everything all together. Así que esta palabra quintesencial viene de estos filósofos griegos que querían enrollar todas estas esencias y decir esto es la esencia que domina todas las demás. Following this, we come to Plato. Después de esto venimos a Platón. And Plato lives in the 4th century before Jesus. Y Platón vive en el siglo IV antes de Jesús. And we're not going to talk about Plato. Y no vamos a hablar de Platón. And we're not going to talk about Aristotle. Y tampoco de Aristóteles. But we are going to talk about God. Pero vamos a hablar acerca de I Dios. read 2 pages here that's not Oh, important for us. So we go to Introduction, since theology is the study of God. Ya. Okay, so the biblical answer Así es que la respuesta bíblica to metaphysics is that the God of the Bible a la metafísica es que el Dios de la Biblia is ultimate reality. es la última realidad. He is the source of all that is, Él es la fuente de todo lo que es. and he is that which holds all things together, Y Él es a quien sostiene todas las cosas juntas. and he is that to which everything is moving in their purpose. Y Él es por quien todas las cosas se mueven en su propósito. But we have to answer the question here. Pero tenemos que If we're hacernos la talking pregunta. about God, Si estamos hablando acerca de Dios, what God are we talking about? ¿de qué Dios estamos hablando? This what is prime reality, what is ultimate reality is the God of the Bible, but what do we mean by God? Esta última realidad es el Dios de la Biblia, pero ¿qué queremos decir con Dios? The longer answer to this question will be developed when you take a course in theology proper. Cuando la respuesta larga a esta pregunta va a ser respondida cuando tomen un curso de teología propia, Which will describe in detail the character and attributes of God. que va a describir en detalle el carácter y los atributos de Dios.
the works of God, las obras de Dios and the purposes of God. y los propósitos de Dios. We can only take time to lightly touch on these things in the prolegomena. Solamente podemos tocar estas brevemente en el prolegómeno. So we want to say here, what is God? Así que queremos decir aquí, ¿qué es Dios? And then we will attempt to answer the question, how can we prove or know that God exists? Y vamos a tratar de responder la pregunta, ¿cómo podemos probar que Dios existe? When we ask the question, what do you mean by God? Cuando hacemos la pregunta, ¿qué quieres decir con Dios? We can answer it in 5 different ways. Podemos responderla en 5 maneras diferentes. The first way is that of theism. La primera es acerca del teísmo. Theism comes from the Greek word for God, theos. El teísmo viene de la palabra griega de Dios, theos. And when we add the suffix ism, Y cuando agregamos el sufijo ism o ismo, it's a belief in. es una creencia en. So theism is a belief in theos. Teísmo es la creencia en Dios. And so the broadest definition of theism La definición más amplia de teísmo is the belief in gods or a god. es la creencia en dioses o Dios. This god or these gods Estos dioses o este Dios are personal. son personales. I don't mean that they are owned. They're my personal God. I don't mean like this is my personal Bible. No me refiero a They que have personhood. es mi Dios como mi persona, sino que es un Dios que tiene una personalidad. And we could say personality, Podemos decir personalidad, but I hesitate to use the word personality because of its connotations in everyday language. pero prefiero no usar la palabra personalidad por sus connotaciones en el lenguaje diario. Because today we might say something like, my wife has a delightful, engaging personality. Porque podría decir mi esposa tiene una personalidad muy agradable. And we might say, and Dr. Bird has a dull and grumpy personality. Podríamos decir que el Dr. Bird tiene una personalidad muy gruñona. Yeah, you would say that. You already know this. No. But I use the word personal, Pero escojo la palabra personal, in the same way we would use the word animate or living being. de la misma manera que usamos la palabra de un ser viviente. The God that we describe in theism is personal. El Dios que nos referimos en el teísmo es personal. This God is not an idea, No es una idea. force, or matter. Una fuerza o materia. All of us have been exposed perhaps to the movies of Star Wars. Tal vez, creo que todos hemos sido expuestos a las películas de Star Wars, de la Guerra de las So Galaxias. when the movies first came out, we heard them saying over and over, "May the Force be with you." Y hemos escuchado cuando las primeras películas salieron la frase, que la fuerza te acompañe. And at first it sounded Christian, may God be with you, may the Y Force be al with you. principio sonaba cristiano, como que la fuerza esté contigo. But the idea of the Force is just an energy. It's not a person. Pero la idea de una fuerza no es solamente de una energía, no es una persona. In addition, the God described in theism will have the characteristic either of eminence El Dios descrito en la Biblia tiene la característica de eminencia or transcendence o trascendencia, or both. o ambas. Perdón, es inmanencia en español y trascendencia. Yeah, so- Eminence is that quality of being near. La inmanencia es la característica de que estás cerca. Transcendent is the quality of being far away or above. La trascendencia es la característica que está más allá o está encima. And so the varieties of theism are these. Las variantes del teísmo son las siguientes. As a review, Como un resumen, we have polytheism, tenemos el politeísmo, a belief in multiple gods. la creencia en diferentes dioses. We have what is called henotheism, Tenemos lo que se llama el enoteísmo, which is choosing to worship one God while not denying the existence of other gods. que es escoger adorar a un dios en lugar sin quitar la idea de que existan otros dioses. And then we have what is referred to as animism. También nos referimos a lo que se llama el animismo.
Animism is the belief that all things have a soul or a spirit El animismo es la idea de que todas las cosas tienen una alma o un espíritu and are to be worshipped y que deben ser adoradas or appeased. o calmadas, apaciguadas. This means that there is a wind god, a sea god. There's the god that lives in raccoons and in possums and pigs. Everything has a spirit that is a deity. Esta es la idea de que hay un Dios en el aire, en el viento, en los animalitos, todo tiene un Dios. And this is much of the religion that was encountered by the Israelites when they went into the Promised Land. Y esta era más o menos la religión que se encontraron los israelitas cuando fueron entraron a la tierra prometida. These gods in animism Estos dioses en el animismo can be manifested as demons and ghosts, podrían ser manifestados como demonios o fantasmas, good spirits or evil spirits. buenos espíritus o espíritus malignos. The problem in animism El problema del animismo is that the various gods can do something to the people, and so we never know if this god is angry with me or this god is angry. es que los diferentes dioses es que pueden estar tal vez enojados conmigo o están bien conmigo. So this sacrifice has to be made here to make this god happy, and this sacrifice here, and we may be forgetting this god over here. Es la idea de que un sacrificio debe ser dado a este Dios o a este otro Dios, pero tal vez nos estamos olvidando de otro Dios. In contrast to this, we have monotheism, Y en el contraste tenemos el monoteísmo, which of course is belief in one God only. lo que por supuesto es solamente la creencia en un solo Dios. And the three major monotheistic religions, of course, Las religiones monoteístas más importantes, por supuesto, are Judaism and Christianity and Islam. es el judaísmo, el cristianismo y el islam. These monotheisms believe in an infinite God beyond Estos monoteísmos creen en un Dios infinito más allá, and separate from the universe or creation, separado del universo o la creación, of which he is the creator. de los cuales Él es el creador. Remember that theism is personal. The monotheistic God is a personal God. Recuerde que el monoteísmo tiene un Dios personal. And then there's another category we might call philosophical theism. Y hay otra categoría que podemos llamar teísmo filosófico. And this is the belief that a supreme being does exist. Y esta es la creencia que un ser supremo existe, This supreme being must exist. o que este ser supremo debe existir, But this being is understood independently of any teaching or revelation, any book. pero entendemos a este ser supremo aparte de cualquier revelación o cualquier libro. This is the belief that there is a God out there somewhere that I can comprehend and discover by my rationality. Esta es la creencia de que hay un Dios por ahí en algún lugar que yo puedo entender por medio de mi razonamiento. So now let's separate all of these out and say, what is biblical theism? Ahora, poniendo todo esto a un lado, vamos a ver qué es el teísmo bíblico. Biblical theism holds to the reality El teísmo bíblico se adhiere a la realidad of a personal, de- infinite creator de un creador infinito y personal, who is both immanent in his creation, el cual es inmanente en su creación but at the same time transcendent to us. y al mismo tiempo trascendiente de nosotros. So biblical theism teaches that the God who created all things Así que el teísmo bíblico se adhiere o dice que el Dios que creó todas las cosas has personhood, es una persona and he is close to and involved with and connected with his creation. está cercano, conectado y se envuelve con su creación. At the same time, he is transcendent. He is above and beyond, separate and different from his Y al creation. mismo tiempo es trascendiente, está separado y va más allá que su creación. This creator God is sovereign in his power, Este Dios creador es soberano en su poder and he is sovereign in providence. y es soberano en su providencia. He is able to do all he pleases. Él es capaz de todo lo que Él quiere.
Nothing stands in his way. Nada se pone en su camino. Nothing impedes or thwarts his will or purposes. Nada impide o detiene sus propósitos y su voluntad. In addition, this sovereignty Además, la soberanía is, as we said, a sovereignty of authority, not only a sovereignty of power. como decíamos, era una soberanía de autoridad, no solamente una soberanía de poder. He has authority over all he has made, Tiene autoridad sobre todo lo que ha creado and his works include interaction with his creation y su obra incluye una interacción con su creación and free access into the world, which is an open system, y acceso al mundo, que es un sistema abierto. which means that miracles and the supernatural are reality. Lo que significa que los milagros y lo sobrenatural son una realidad. Let me add one other theism that you might encounter in your reading. Permítame darles un teísmo más que pueden encontrarse en sus lecturas. This is a theism that is of relatively recent origin, Este teísmo es de un origen relativamente nuevo and this goes by the name of open theism. y ese es lo que se llama teísmo abierto. Open theism. Teísmo abierto. And it is called open theism because this is a consistent application of Arminianism. Y se llama teísmo abierto porque es una aplicación consistente del arminianismo. Lógicamente, Arminianism exalts the freedom of mankind in the world. el arminianismo exalta la libertad de voluntad en el ser humano. And we hear always about free will, Y siempre andamos escuchando acerca del libre albedrío that we are free to choose or free to reject God. y que somos libres de escoger o rechazar a Dios. And so the logical conclusion of the freedom of human will Así es que la conclusión lógica de la libertad de la voluntad is that God not only does not choose our actions, es que Dios no solamente escoge nuestras acciones, but He does not know what action we will take. pero Él no sabe qué acción vamos a tomar. It's called open theism because the future is completely open as far as God is concerned. Se llama teísmo abierto porque el futuro está abierto en lo que concierne a Dios. The idea is if God knows something in advance, La idea es que si Dios sabe algo de antemano, that thing must happen. eso debe suceder. And if that is true, then God, by His mere knowing the future, takes away and denies human freedom. Y si eso es cierto, entonces Dios puede quitar esa voluntad o libre albedrío humano. God knows all things in the sense that He knows all possibilities. Dios conoce todas las cosas en el sentido que Él conoce todas las posibilidades, But He does not know which possibility a human being will choose. pero Él no sabe qué posibilidad un ser humano va a escoger. Because if He Porque si Él did know and choose what was going to happen in time, Porque si Él supiera y conociera lo que alguien va a escoger en el tiempo, human freedom would be denied. la libertad humana sería negada. And so He makes highly educated guesses as to which events will come to pass. Así es que Dios hace como averiguaciones o adivina educadamente y muy informadamente de la mejor manera lo que va a pasar. Now we shake our heads, we go, oh, Nosotros decimos no, right? Ujú. But if we understand that the system, the Arminian Pero si entendemos que el sistema arminiano exalts human freedom, exalta la libertad humana, God has to be controlled by that human freedom. Dios tiene que ser controlado por esa voluntad humana, libertad humana, perdón. And so the error here Y el error aquí, is that the sovereign free God que el Dios soberano y libre is under the control of His
creature. está bajo el control de sus criaturas. And so it is not a biblical theism whatsoever. Así es que no es un teísmo bíblico de ninguna manera. And what does God say to us in Isaiah ¿Y 46? qué es lo que dice Dios en Isaías 46? He says, remember the things of old. Dice, recuerda las cosas antiguas. Go ahead. Isaías 46. 46, Right. 9. 9, 46, 9. You go ahead and read it in Spanish. 46:9. Recuerdo. 46:9. 46, 9. Remember that I am God. Dice, acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Does it go on to say, I have spoken it, I will also bring it to pass, I Oh, purposed it? the next verse. Yes. Que anuncio lo por venir, desde el principio, el versículo 10, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave, y de tierra ajena, lejana al varón de mi consejo. Yo hablé, y lo haré venir, lo he pensado, y también lo haré. ¿Yeah? I purposed it, I will also do it. Oh, ya, Okay. ya. God has spoken what is to happen into existence. Dios ha hablado lo que va a pasar en existencia. He is sovereign in power. Él es soberano en poder. He is sovereign in authority. Él es soberano en autoridad. And he is sovereign over the future. Y Él es soberano acerca del futuro. So let me summarize biblical theism in the words of Charles Hodge. Así es que permítame darles un resumen de lo que es el teísmo bíblico en las palabras de Charles Hodge. He writes, theism supposes the existence of a personal, and he uses the word extra mundane or out of this world God. El teísmo supone la existencia de un personal, o él usa esta palabra, fuera del mundo, Dios fuera del mundo. The creator and preserver of the universe, El creador y preservador del universo, everywhere present, donde sea presente, in his wisdom en su sabiduría and power, y poder, directing all events dirigiendo todos los eventos to the accomplishment of his infinitely wise design. para el cumplimiento de sus designios infinitamente sabios. It supposes the material universe Supone el universo material to be distinct from God, de ser distinto de Dios, dependent on his will, dependiente de su voluntad, upheld by his power, sostenido por su poder, pregnant with physical forces, preñado con fuerzas físicas, ever active under his control. siempre actuando bajo su control. It supposes that man is the creature of God, Supone que el hombre es una criatura de Dios, owing his existence to the will of God, el cual debe su existencia a la voluntad de Dios, created after his image, creado a su imagen, a free, rational, moral, libre, racional, moral, and accountable agent, y el cual debe dar cuentas a Dios, capable of knowing, loving, and worshiping God capaz de saber, conocer, amar y adorar a Dios, as a spirit infinite in his being and perfections. como un espíritu infinito en su ser y perfecciones. And with that, we shall take a break. Y con eso tomamos un break. De la mano.